una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El tema que vamos a estar abordando en esta noche, miren, este es el programa que llamamos La Belleza de Amar. Este es un programa online de televisión, es un canal de televisión que tenemos aquí en YouTube, donde cada cierto tiempo estamos constantemente dando charlas dirigido a padres, a matrimonios, a personas en cuanto al crecimiento personal también. Ya pueden visitar mi canal de YouTube, me ubican así como José Valdeón, psicoterapeuta familiar, o también como La Belleza de Amar, se llama el canal. Ya tenemos ahí cientos de grabaciones, de charlas con las cuales ustedes pueden aprender y ayudar a ser mejor personas, a llevar un mejor matrimonio. El tema que hemos anunciado, por el cual ustedes se han inscrito, pues se llama Adolescentes Difíciles. ¿Pueden padres buenos formar hijos malos? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver en esta noche. Y voy a enfocar mi tema, el tema de la adolescencia, a partir de una serie que está en Netflix, que entiendo y seguramente la mayoría de ustedes ya lo ha visto. Se llama Adolescencia, justamente, es una serie inglesa de Inglaterra. Allí es una serie muy, muy impactante, con una riqueza de enseñanza profunda para aprender como padres. ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos adolescentes y aprender también lo que no debemos de hacer? Esta es una serie en la que se plantea justamente la pregunta que le hemos dado a la conferencia allí. Ya es ese tema. No sé quién está en la administración, si puede poner la pantalla grande, ya para poder exponer y entrar al tema de lleno. A ver, Luciana, si lo coordinas. ¿Ya? Ok. Bien, les decía que en esta serie se plantea la pregunta, ¿cómo unos padres, una familia aparentemente sana, estable, buena, puede haber formado, sin darse cuenta, a un hijo malo? No quiero espolear la serie, porque de repente algunos no los han visto, pero el tema central de esta serie aborda a un adolescente que comete un crimen, que comete una violencia allí. Y entonces los padres no pueden lograr entender qué pasó. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros, que somos padres relativamente sanos, estables, con un matrimonio sin grandes problemas, sin grandes conflictos, podemos haber formado un hijo que llega al punto de matar a una de sus compañeras? ¿Cómo puede darse eso? Eso se puede entender, pues, si es un matrimonio conflictivo, lleno de peleas, de desavenencias, de grandes peleas. Se podría entender, ¿no? De padres irresponsables, de padres que no pasan tiempo con los hijos. Uno podría pensar, bueno, de ahí va a salir un hijo, pues, definitivamente trastornado, un medio sociópata, un hijo malo, un hijo que puede hacer cosas malas allí. Pero ¿cómo se explica que de una familia relativamente estable, con todos los signos aparentemente sanos, puede haber engendrado un hijo tan insano, con tantos problemas, al punto de llegar a cometer algo tan desquiciado como matar a una compañera? Hay una parte en la serie en la que cuando ya el niño está en manos de la policía, Sí. está con los abogados y está con la policía también, el papá, Eddie, pronuncia una frase que da mucho para la reflexión. Dice, ¿no?
Jamie es el nombre del adolescente, él es un niño bueno, él es un niño bueno, y yo he sido un padre bueno. Esa es la afirmación del papá. Y ambas afirmaciones no son del todo ciertos, porque su niño, que él le llama bueno, pues está acusado de haber matado, de haber llegado. No se trata solo de haber hecho alguna travesura, alguna transgresión. Se trata de que de que ha cometido un asesinato allí. Sin embargo, el padre dice, él es un niño bueno. Y esto nos hace pensar, papás, mamás, que muchas veces tenemos una imagen equivocada de nuestros hijos. Y más que eso, no conocemos a nuestro hijo. No lo conocemos. A veces podemos pensar que nuestro hijo es de una manera, que nuestro hijo es bueno, cuando en el fondo no lo es. Allí. En consulta me ha tocado ver a padres con hijos adolescentes en que hay cosas que los padres no conocen de sus hijos adolescentes. No lo conocen, no saben de él. Por ejemplo, hay adolescentes que me dicen, yo estoy seguro de mi identidad homosexual, pero que mis padres no lo saben y no están enterados de eso. Y eso es lo que desconocen los padres. Desconocen esa identidad y en otros casos pueden desconocer otras cosas, pero ellos creen que conocen a sus hijos. Y lo otro que también señala el papá de Jamie es, yo he sido un buen padre. O sea, pasa que muchas veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, creemos que estamos siendo buenos padres, buenas madres, y sin embargo estamos equivocados. Miren, yo nunca dudo del amor y de la buena intención de los padres. Yo no dudo de eso, de que los padres aman a sus hijos. No me quepa la menor duda de eso. Pero lo que yo sí dudo tremendamente es que los estén amando correctamente. Yo sí dudo que los estén criando correctamente allí. Las buenas intenciones no garantizan buenas acciones. El hecho de que yo crea que esto es lo correcto que debo de hacer con mi hijo no significa que necesariamente sea algo bueno y correcto allí. Muchos padres, y por eso en el subtítulo también que hemos dado a la charla, cuando los padres creen estar criando bien a sus hijos y en verdad los están criando mal allí. Entonces, en esta primera parte de mi exposición, quiero resaltar esas dos cosas, preguntándoles, ¿no? ¿Realmente conozco a mis hijos? ¿Realmente conozco a mi hijo? ¿A mi hija? ¿Lo conozco o creo conocerlo? Pero en el fondo no lo conozco allí. Creo conocerlo, creo saber de él, de ella, pero en el fondo no lo conozco. Hay aspectos, hay lados, hay partes de su identidad que yo no conozco allí. Y lo segundo es que puedo estar creyendo que estoy haciendo bien las cosas y sin embargo estoy haciendo mal las cosas. Miren, una realidad es que los hijos se trauman y no se trauman por causa de la calle, de los amigos, del colegio. No se trauman por ellos, se trauman por lo que viven en casa. El tema de los hijos y la conducta insana, disfuncional, y muchas veces ya entrando al territorio de lo patológico, no está marcado por la calle, por los amigos, por el colegio. Ellos no son los que los trauman. Pueden contribuir en algo, pero generalmente quienes realmente llegan a traumar a los hijos, a hacer que desarrollen conductas insanas, son los padres. Es decir,
quienes más nos aman, o sea, no hay en el mundo quien más ame a sus hijos que sus padres, pero al mismo tiempo ser quienes más los dañan. Esa es una premisa que es real, que es real. No hay intención, no hay nada adrede, pero los terminan dañando a los padres. Son buenas personas, pero que hacen cosas incorrectas con los hijos y los terminan de dañar a los hijos en ese sentido, ¿no? Allí. Entonces, en el caso de Jamie, que es el adolescente que protagoniza la serie Adolescencia, los padres creían eso, que era un buen niño, y sin embargo era un mal niño que cometió algo grave. Ahora, pensemos qué errores pudieron haber cometido los padres que no se dieron cuenta, allí. Un error que aparece en la serie es que el papá vincula a su hijo adolescente a una academia de fútbol. Averiguó mucho si él quería eso, si era buen deportista, si quería jugar al fútbol. No, él le dijo que eso iba a ser bueno, que eso iba a ser de él un buen muchacho, iba a desarrollar más su masculinidad. Y entonces lo lleva a la academia. Pero cuando él juega en la academia, no tiene talento para el fútbol, no tiene habilidades mínimas siquiera para el fútbol. Y sus compañeros de la academia se burlan, se ríen. ¿Y cómo reacciona papá ahí? ¿Cómo reacciona papá? Papá no lo defiende a su hijo adolescente. Papá se avergüenza. Con su rostro, con sus gestos, siente vergüenza de que su hijo no destaque en el fútbol. No le dice, mira hijo, no te preocupes, si tú no eres bueno en esto, no importa, porque no es tu talento, por aquí no están tus habilidades. Debes estar o debes tener talentos en otras áreas. Y pues vamos a trabajar en esas otras áreas allí, ¿no? Entonces, no le dice eso papá allí. Y de alguna manera papá, sin darse cuenta, lo está descalificando a su hijo allí. Lo está rechazando a su hijo ahí. Y nosotros, como terapeutas, por lo menos desde el modelo que yo trabajo, es la terapia centrada en el amor, nosotros hablamos de 5 vínculos insanos de desamor que dañan y generan heridas y traumas psicológicos en los hijos. Miren, los hijos y los seres humanos en general, generalmente sufrimos heridas, sufrimos traumas, producto de vínculos, no de situaciones. Que muchas veces los padres, sin darnos cuenta, podemos dañar a nuestros hijos. Que muchas veces, amando a nuestros hijos, podemos tener acciones de desamor con ellos. ¿Qué es lo que hace Eddie, el papá de Jamie, en este acto en el que se avergüenza de que su hijo no tenga talento y no destaque en el fútbol? En vez de protegerlo, de comprenderlo, de apoyarlo, él más bien siente vergüenza, siente frustración, siente desencanto, y eso le comunica a su hijo en silencio y con gestos. Le está diciendo, mira, ¿por qué eres inútil? ¿Por qué no aprendes? ¿Por qué no destacas? Siento vergüenza de ti, siento que no eres bueno en eso. Porque muchas veces mi silencio, mi gesto, mi actitud y aún mis omisiones pueden estar maltratando a mi hijo y lo pueden estar dañando a mi hijo. ¿Qué es lo que sucede en ese episodio? Uno de los tantos episodios que se relata en la serie que el papá de Jamie, el adolescente de 13 años, experimenta. Eddie es un papá preocupado por el hijo, que ama a su hijo, que quiere lo mejor para su hijo, pero no puede evitar ni darse cuenta que lo maltrata psicológicamente. Es bien interesante entender la conducta de Eddie en que él tuvo un papá muy violento
y en la serie dice él mismo, yo tuve un padre que me golpeaba físicamente, un padre muy violento físicamente. Y él dice, se decía de joven, cuando yo tenga mis hijos, nunca los voy a violentar, nunca los voy a golpear, nunca voy a hacer eso. Es lo que se dijo Eddie. Sin embargo, él repite la historia de papá, aunque de otra forma. Efectivamente, nunca golpeó físicamente a sus hijos, a Jamie en este caso, pero sí lo golpeó psíquicamente, psicológicamente. Y en este episodio que les relato, eso es un golpe físico, eso es un maltrato psicológico. Cuando yo me frustro, cuando yo me avergüenzo, cuando yo no lo protejo, cuando yo lo abandono allí, eso es un maltrato psicológico que se está cometiendo. Y eso se llama rechazo, se llama descalificación. Y hace un momento les decía que los hijos se trauman no tanto por situaciones específicas, que también pueden pasar, sino que también se trauman por vínculos insanos en los que viven. Por eso enseñamos que hay dos tipos de traumas. Traumas situacionales, una violación, casi me ahogo en una piscina, una enfermedad grave, pueden ser traumas situacionales debido a una situación, pero esos son los menos. Los que abundan más son los traumas relacionales, que tienen que ver con los vínculos en que yo vivo. Y los dos grandes vínculos en que vive un niño es el vínculo parental con papá, con mamá, y el vínculo conyugal entre mamá y papá. Esas dos grandes dimensiones relacionales moldean la identidad de un hijo. Si no son relaciones o vínculos sanos, pues van a afectar la identidad del hijo. Pero no basta que yo sea un buen papá y una buena mamá. También es importante y necesario que también sea un buen cónyuge, un buen esposo, una buena esposa. Ambas dimensiones relacionales, si son sanas, pues van a permitir que el hijo crezca con una identidad sana y saludable. Pero si no son buenos vínculos, buenas relaciones, entonces la identidad del hijo tomará un rumbo insano, disfuncional y hasta desarrollar determinados trastornos. ¿Qué es lo que le pasaba a Jamie? Con un papá que amaba mucho, una mamá que amaba mucho, pero que sin darse cuenta maltrataba psicológicamente a su hijo allí. Él no se daba cuenta. Y por eso que él dice, ¿no? Yo he sido un padre bueno. Claro, porque él creía, como muchos de nosotros, que ser padre bueno es eso, darle todo lo económico, todo lo material, nunca pegarle, nunca gritarle, y creemos que somos ya padres buenos por eso. No nos equivoquemos. Para ser padres buenos, yo tengo que expresar vínculos sanos de amor. Tengo que hacer que mi hijo se sienta amado por mí. Y mi hijo se va a sentir amado por mí cuando yo, más que satisfacer necesidades físicas, que hay que hacerlo, tengo que satisfacer necesidades psíquicas allí. La necesidad psíquica, por ejemplo, de valoración. Yo necesito sentirme que valgo. Y esa necesidad de valoración es papá y mamá quien tiene que satisfacerlo, haciéndome sentir que yo valgo como hijo. Pero cuando papá se avergüenza de mí, cuando papá me descalifica con una mirada, con un gesto, con una actitud, lo que papá me está diciendo es, tú no sirves, tú no vales, yo me avergüenzo de ti. Y ese maltrato psicológico es peor que una cachetada, es peor que un manotazo que le podamos dar allí. Y ese fue uno de los errores que cometió Eddie, el papá de Jamie. Otro error que aparece en la película es cuando el propio papá relata que él era muy unido a su hijo cuando era niño, súper unidos, ¿no? Lo amaba, lo paseaba, estaban juntos y todos. Pero llega un momento en que papá empieza un negocio, y él mismo lo relata, un negocio que le absorbía casi todo el tiempo.
y se iba muy temprano de casa y a veces tenía que llegar tarde. Y casi ya no veía al niño. Entonces, después de haber tenido una conexión alta de papá-hijo, de estar súper unidos, llega un momento en que el niño siente que papá desaparece de su vida, que papá casi no lo ve. El niño no va a entender que papá ahora tiene un trabajo y que le demanda más del tiempo. Lo que el niño va a codificar es: papá me abandonó, papá no me ama, papá no me quiere, papá me rechaza. Si en el episodio del fútbol el vínculo insano de desamor que prevaleció fue la descalificación, en este episodio en el que el papá pues lo tiene que dejar al hijo porque tiene que trabajar y dedicarse más y pasar más tiempo con su trabajo que con él, este hijo lo va a codificar como rechazo. Papá no me ama, papá me abandona, papá le preocupa más su trabajo que yo. Lo codifica de esa manera, en ese sentido, ¿no? Y eso se llama rechazo allí. Ahora, el rechazo es un vínculo insano de desamor. Es un vínculo que daña, que genera heridas en el niño. Miren, la descalificación genera una herida emocional de culpa y el rechazo genera una herida emocional de amargura. Y la amargura es una mezcla de rabia, de tristeza y de decepción. Y la amargura es la gasolina que hace que un adolescente, que un adulto desarrolle conductas de agresividad. Es una amargura reprimida muchas veces, pero que está metida ahí en el alma. Allí. Entonces miren lo que el papá de Jamie, Eddie, provocó en la vida de su hijo sin darse cuenta. No fue malo el papá de Jamie. No fue un papá irresponsable. No es que no lo amara, no es que no lo quisiera. No es que no se preocupara por su hijo. Él se preocupaba, él lo amaba, él buscaba darle lo mejor, pero cometió errores. Errores del cual no era muy consciente. Por eso nosotros aprendemos de esta serie. Y yo les digo a los papás, a las mamás, miren, cuando nuestros hijos tienen hasta 7, 8 años, antes de entrar a la pubertad, para ustedes, papá y mamá, lo más importante después de la conyugalidad tienen que ser esos hijos pequeños. No puede ser más importante el negocio, el trabajo, el estudio, la maestría, el doctorado. No puede ser. Lamentablemente que cuando los hijos son pequeños, pues la pareja está en un proceso de crecimiento profesional, en un crecimiento económico, ¿no? Estamos pagando la hipoteca de la casa, del carro, tengo que estudiar más para que en el trabajo me ascienda. Y claro, descuido a mi hijo. Y ese descuidar, él lo va a codificar como un rechazo. Y el rechazo le va a generar una herida emocional y una herida mental allí. Es producir allí. Entonces, a ver, Milena, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Apaguen su micrófono, por favor, les pido a todos. ¿Ok? Bueno, les decía eso, ¿no? Que cuando nuestros hijos son pequeños, ellos tienen que ser nuestra prioridad. Créanme, papá y mamá, que la mejor inversión que yo puedo hacer en esos años, no importa que gane menos, no importa que no avance en mi negocio, no importa que no avance en mi profesión, que no escale en el trabajo, no importa. Lo más importante es que yo pueda dedicarme a mi niño, que tiene menos de 7, 8 años. Miren, yo medio en broma y medio en serio lo enseño en la escuela para padres, que la mejor inversión de mi AFP, hablando solo en términos económicos, si yo quiero hacer un triunfador de mi hijo, esa es la etapa clave. Esa es la etapa clave, en que mi hijo se sienta amado. Esa etapa no es tan importante que destaque en estudios, que destaque en algún deporte. Lo más importante es que juegue y que juegue conmigo y que la pase conmigo y que él sienta, la niña, el niño sienta mi presencia,
permanente. Si yo logro hacer bien mi tarea en esos primeros 7 años de vida, entonces estoy formando casi un campeón. Estoy formando un triunfador en la vida, porque él crecerá con una identidad saludable, capaz de enfrentar las demandas de la vida en confianza, con recursos, con potencialidades, sin traumas, sin heridas allí. Por eso, esos 7 primeros años son claves. Miren, cuando yo no le dedico a mis hijos los primeros 7 años de su vida, es probable que tenga que dedicarle el resto de mi vida a mis hijos. Por eso no es extraño que hay padres que sus hijos están casados y que todavía le tienen que resolver sus problemas. Hay padres que están llorando en la puerta de una cárcel, en la puerta de un hospital, o en conflictos, que sus hijos estén enredados porque no le dieron los 7 primeros años de su vida y ahora le tienen que dedicar el resto de sus vidas, aún en la ancianidad, porque no supieron invertir ese tiempo allí. Es lo que le pasó a Jamie con su papá. Su papá lo abandonó. Ahí se gestó la amargura de Jamie. Y su amargura fue la gasolina. Él tenía mucha rabia, porque como se ve en la serie, él mata a cuchillazos a su compañera, pero se ve que la mata con rabia, la mata con cólera, con odio allí. Y ese odio no puede haber sido solo porque ella le hizo algunas cosas, no, eso no justificaba. Él ya tenía un odio, él ya tenía una rabia. Es por eso que muchos de los que ya somos adultos, hombres sobre todo, que son sumamente irritables, explosivos, renegones, ¿no? A veces de cualquier cosa explotan y se molestan. Muchas veces estos hombres tienen una herida de amargura. Yo les llamo gasolina andando, y su gasolina es la rabia y la amargura que tienen en el alma, y generalmente es con papá o con mamá. Pero como ya no viven con ellos, esa amargura y esa rabia aparece enmascarada en un carácter de irritabilidad, ¿no? Mostrándose renegón, explosivo, y peleándose y dañando a los hijos, dañando a los cónyuges allí. Porque una cosa que es cierto, papás y mamás que me están escuchando, a ver, siempre que yo esté herido, sea un papá o una mamá herida, pues voy a herir a mi cónyuge y voy a herir a mis hijos. Es casi inevitable, por más que yo no quiera. Voy a herir. ¿Cuánto dice? Noemí, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Siempre que estoy herido, voy a herir a mis seres más queridos, no al vecino, no a los compañeros de trabajo, voy a herir a los más cercanos a mí, aunque yo no lo quiera. Miren, este papá de Jamie, él dijo, ¿no?, que nunca iba a golpear y maltratar a su hijo, y sin embargo lo hizo, porque estaba herido, porque estaba herido. Cuando yo estoy herido, voy a herir. Es inevitable que yo hiera, aunque no quiera hacerlo, aunque me proponga no hacerlo, lo voy a herir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? La solución no era lo que dijo Eddie, el papá de Jamie. Él dijo, tratando de mentalizarse, yo nunca voy a maltratar y golpear a mi hijo. Y sin embargo repitió la historia. Su papá lo golpeó a él físicamente, él golpeó psicológicamente a su hijo, y su hijo engendró un trastorno de personalidad que lo tiene, no les menciono ahora, pero tiene un trastorno de personalidad allí. Y esa es otra cosa que quiero decirles. Miren, muchas veces un hijo que se porta de una determinada manera, mala, insana, disfuncional, no necesariamente es porque sea malcriado o irresponsable. No es eso. Hay un trastorno de personalidad que hace que se comporte como tal, que por lo tanto la represalia y la disciplina no lo va a ayudar, lo va a enfermar más allí, que es lo que pasaba con Jamie también allí. Entonces, el papá de Jamie, en vez de decir, yo nunca voy a maltratar a mi hijo, lo que él debió decir es,
yo tengo que sanar mi rabia y mis relaciones con papá. Tengo que sanar con él. Porque si yo sigo con esta rabia y esta amargura, porque él era un hombre más o menos como el que acabo de describir, irritable, explosivo, renegón. Él era así, se ve en la serie que era así. Trataba de controlarse, pero no podía. Lo que pasaba es que la esposa y la hija de alguna manera se amoldaron, le tenían cierto miedo y no lo confrontaban. Y Jamie, que todavía estaba en una edad creciendo, fue acumulando esa rabia, fue acumulando esa amargura ahí. Y no la descargó con papá ni con la familia, la descargó con una compañera de colegio allí. Ahí está el origen de todo esto. Miren, papás y mamás, escúchenme por favor. Sin darte cuenta, probablemente estás criando y haciendo cosas incorrectas, aunque tú piensas que estás haciendo correctas. Y eso puede estar sucediendo porque tal vez estás herida, herido, y no te das cuenta de eso. Y por lo tanto, muchas veces te quejas que tu hijo adolescente se porta mal y es rebelde y es desobediente, y estás tomando todas las medidas para que él cambie, cuando en verdad el que tiene que cambiar eres tú, como papá, como mamá. Y cuando tú cambias como papá y mamá, casi automáticamente cambia el hijo adolescente. Yo siempre digo que la rebeldía desbordada de un adolescente tiene que ver con la autoridad distorsionada de los padres. El tema y la terapia no está en curar la rebeldía del adolescente, está en ayudar a sanar la autoridad de los padres. Por eso yo siempre digo que no hay niño problema, hay padres problemas. El problema no es la rebeldía del adolescente, es la autoridad, es los vínculos con que papá y mamá se vinculan con el adolescente. No pidamos, reclamemos, exijamos que ellos cambien y se porten bien si yo me porto mal. Si yo soy un mal esposo, ¿cómo le puedo pedir que sea un buen hijo? Si yo soy un mal padre, una mala madre, ¿cómo puedo pedirle que se comporte bien, que sea obediente allí? Es incoherente eso allí. Por eso es importante que como papá y mamá sanemos nuestras relaciones como cónyuges, pero también sanemos nuestras relaciones con papá y mamá. Miren, tenemos que reparar nuestras relaciones para poder repararnos a nosotros mismos. Cuando yo reparo mi relación con papá y con mamá y perdono el maltrato, la crianza, lo que sea, yo reconozco que hay rabia en mí, perdono eso y sano mi relación con papá y con mamá, entonces puedo sanarme a mí, puedo repararme a mí. Y cuando yo estoy reparado, pues puedo reparar mi relación con mi cónyuge, puedo reparar mi relación con mis hijos, con mis niños y adolescentes que pueda tener. Entonces, esta charla gira en torno a que nosotros pongamos nuestra mirada en nosotros, más que en el adolescente. A que podamos entender que es muy probable que el problema no sea el adolescente, que el problema seamos nosotros. Que tenemos que cambiar nosotros antes que pedirle que ellos cambien. Miren, siempre se ha dicho y se ha preguntado, ¿no? ¿Puede haber un dolor más grande que perder a un hijo, que ver a un hijo muerto? ¿Puede haber un dolor más grande que ese? Y todos dicen que no hay dolor más grande que perder y ver a tu hijo muerto. No hay un dolor más grande que eso. Yo digo que es falso. Hay un dolor más grande que eso. Hay un dolor que es más grande que ver a tu hijo muerto. ¿Saben cuál es ese dolor? Ver a tu hijo vivo, pero con su vida arruinada. Ese es el dolor más grande. Y ese es el dolor que Eddie, el papá de Jamie, llora. Al final de la serie aparece un padre desconsolado. Un padre que llora a mares por la desgracia que vivía su hijo. No lloraba porque su hijo había muerto, lloraba porque su hijo estaba vivo
pero con su vida arruinada. Muchas veces es preferible un hijo muerto que un hijo vivo con su vida arruinada. Jamie apenas empezaba a vivir y había terminado de arruinar su vida. Ese es el dolor más grande que puede experimentar un padre, una madre. Y créanme que las más grandes satisfacciones o las más grandes frustraciones que experimentemos como seres humanos no va a ser la profesión que tengamos, el negocio que logremos, la empresa que construyamos, los logros que podamos obtener en la vida, ¿no? Eso no será lo que nos den las más grandes satisfacciones o frustraciones. Será la vida de nuestros hijos. El cómo les vaya a ellos, si triunfan o fracasan en la vida. Nosotros somos escultores, vamos a esculpir la identidad de nuestros hijos y esa es la tarea más grande que tenemos como padres. La tarea más grande no es darles la mejor casa, la mejor educación, la mejor vestimenta, la mejor alimentación. Hay que hacer todo eso, pero esa no es nuestra tarea más grande, no es la tarea principal. Nuestra tarea principal es formar su identidad. Y por eso los 7 primeros años son claves en que yo tengo que dar mi prioridad con ellos después de mi conyugalidad. Y durante la adolescencia, que es otra etapa en la que también tengo que aprender a estar presente en la vida de mis hijos. Entonces, no sea un padre descalificador como Eddie, no sea un padre que rechace a mi hijo, aunque no me dé cuenta de todo ello, ¿no? ¿Ya? Esa es la enseñanza en líneas generales de la serie Adolescencia. Evidentemente hay mucho más que comentar. Doctor, soy Sergio. Le hago Adelante. buenas noches. Le hago una pregunta. Usted dijo algo bien interesante, que son los primeros 7, 8 años de cuando son niños, ¿no? Que tenemos que estar ahí, que a veces los padres tenemos las mejores intenciones, pero no hacemos, digamos que el método a veces no nos sale bien, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa después? Digamos, entre que tienen 8 años y 12 o ya que entran en la adolescencia, ¿cómo reparamos eso? Si no ha sido lo que, digamos, debió ser, Ya, ¿no? excelente pregunta. Exactamente. Cuando no hicimos bien nuestra tarea en la niñez, pues los problemas en la adolescencia van a ser más grandes, pero solucionables también. Solucionables. Entonces, durante la adolescencia, pues tenemos que hacer primeramente bien nuestra tarea en esa fase de adolescencia y ser padres pacientes, aprender cómo es la psicología del adolescente, a equilibrar. Ellos, los adolescentes en esa etapa piden autonomía y nosotros un poco que buscamos más control. ¿Sí? Entonces, tenemos que desarrollar más inteligencia emocional. Miren, la etapa de la adolescencia es en la etapa en la cual los padres, los hijos, más nos exasperan, más nos llenan de rabia con sus desobediencias, sus travesuras, sus transgresiones. Entonces, si yo exploto, si yo me descontrolo, si yo ejerzo un autoritarismo, un maltrato, pues termino de dañar más. Pero si yo en esa etapa que no hice bien en la niñez, pero durante la adolescencia, yo lo trato con respeto, lo que no significa que no lo discipline. Si, por ejemplo, yo le di permiso hasta la 1 de la mañana y él llega a las 3, generalmente, ¿qué hacen los padres? Le gritan, le pegan, lo insultan porque llegó a las 3 y lo amenazan, ya nunca más vas a salir, pobre de ti. Todo. Eso está mal. Eso está mal. Pero también está mal no decirle nada y dejarlo así. No, también está mal. Lo que se tiene que hacer es, mira, hijo, has cometido una falta, ¿no? Has violado una norma, habíamos quedado, pues muy bien, te tengo que disciplinar. No grito, no hago un escándalo, no reniego, no le insulto, nada. Pues hijo, pues no vas a salir 2 semanas. O tienes que entregarme tu celular por 3 días, por 4 días. Lo disciplino. Lo disciplino, eso es disciplina con amor, con respeto. Miren, en la adolescencia lo que más y más requiere un adolescente, como todo ser humano, es respeto. Incluso a la hora que lo vas a disciplinar. El respeto. Y cuando te equivocas, y cuando no te controlas, aprende a pedirle perdón. Esa es la manera como tú restauras tu relación con él.
¿cómo otra vez te logras conectar con él allí? ¿Ya? Esa sería la respuesta. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? Doctor José, buenas noches. Buenas noches. Mire, tengo una consulta respecto a mi hijo que tiene 19 años. Él es un joven tranquilo, pero ha tenido temas de universidad que no encuentra la carrera correcta. No sé, todavía no se ha por enterado cuál es su carrera, su fin, lo que estudia en la universidad. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo guiar y apoyar en ese sentido? Él tiene 19 años actualmente. Ya. Miren, muchas veces no sé exactamente de tu hijo, pero te voy a decir lo que yo he visto en mi práctica clínica, que muchas veces el problema no es un tema de vocación, no es que no encuentre una vocación. El problema tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con... Muchas veces el joven está pasando sin darse cuenta con un tema de depresión allí. Y en la depresión, él puede iniciar una carrera y como está deprimido, se desanima, no le encuentra gusto. Y entonces Eso es lo que dice, pasa, justamente. claro, entonces dice, no, entonces esta no es mi carrera, no me gusta. Entonces va con la otra. Y como también tiene la depresión, también le va a pasar lo mismo, no me gusta, entonces esta no es mi carrera. Y se puede pasar años buscando su carrera, pero el problema no es la vocación, no es la carrera. Es que tiene un problema probablemente de personalidad que habría que explorar y descubrir qué está pasando en él. Inseguridades, miedos, heridas emocionales que tiene, que es lo que está limitando que despegue en la vida. Ese es el tema, no es el tema de la vocación. Probablemente es lo que podría decirte. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Ok, gracias. Doctor, buenas noches. Buenas. Buenas noches, doctor. Mi hijo ya va a tener 18 años y yo Ok. no sé si todavía tengo tiempo o ya no para ayudarle a que tenga un poco más de paciencia, porque cuando él era más pequeño, cuando tenía 8, 7, 6 años, yo era muy renegona y no sé si ahora puedo ayudarle en algo, yo contribuir en algo, o él simplemente tiene que hacer su terapia solo aparte. ¿Cómo puedo? No, no, no. No, no, no. Tienes que hacerlo tú. Los vínculos son importantes. En los vínculos insanos de desamor enfermó, los vínculos sanos de amor lo van a sanar allí. Entonces, producto de tu carácter que renegabas y todo, tú seguramente has provocado sin querer y sin darte cuenta una relación quebrada con él. ¿Y hasta qué punto él, qué tipo de sentimientos tiene hacia ti? De hecho, que te ama, pero también probablemente te tenga cierta rabia, cierto rencor, ¿no? Cierta amargura, que muchas veces se esconde, se reprime. Los hijos aún de adultos tendemos a esconder y reprimir eso allí. Entonces, lo que yo creo que puedes empezar para sanar un vínculo, y es algo que siempre postulamos nosotros, es que tú le pidas perdón. Le pidas perdón honesta y sentidamente, hijo, perdóname porque no fui una buena madre. Perdóname porque te ofendí, te dañé de esta manera. Pero quiero que sepas, no des explicaciones ni justificaciones. No digas, perdóname, hijo, es que yo estaba estresado, es que tu papá me hizo. No, si tú haces eso, ya valoraste. Es preferible pedirle perdón. Entonces, hijo, perdóname por esto, por aquello específicamente, pero quiero que sepas que te amo, hijo, que quiero hacerlo mejor, ¿no? Y poco a poco acércate a él, ¿no? Acompáñalo, dale un beso de buenas noches a la hora de dormir, anímalo elogiando y brindando caricias psicológicas. En la convivencia diaria, sé creativa en darle muestras de amor a través de gestos y a través de palabras, sobre todo de palabras a esa edad, allí, ¿no? Anímalo, todo eso, y eso, en la medida que él vaya sanando su relación contigo, él va a sanar su identidad. Acuérdense, la premisa y el postulado es, si yo reparo mi relación, me reparo a mí mismo. Si tu hijo repara su relación contigo, se repara a sí mismo. Y en esa reparación tú lo puedes ayudar, pidiéndole perdón, dándole ese tipo de caricias, ¿no? Adelante. Buenas noches. Gracias.
A ver, Maribel, ¿no? Doctor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Yo tengo 3 hijos. La mayor 19, mi hijo de 15 y mi hija de 8. Yo tengo un problema con mi hijo de 15. Mi hijo de 15 convulsiona una vez por mes, ¿ya? Y convulsiona cuando se estresa, porque ya le hemos hecho todos los exámenes, no tiene nada. Lo único que me dijo fue la doctora que tiene una epilepsia leve, ¿no? Que es algo leve. Pero, o sea, yo como mamá, yo la verdad, a mí al verlo, esa situación, a mí como mamá se me parte el alma, ya me entenderá. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo abordar esta situación que tengo con él cuando pasa este episodio, cuando pasa ese momento que son, a veces le dura de 5 minutos, y sobre todo es cuando duerme, ¿no? Cuando está durmiendo. Y mi otra pregunta es yo también quisiera estudiar para ser terapeuta. ¿Cómo y dónde, cómo puedo hacer? Porque yo también quiero pues, así como usted dice, es sanarme yo como madre, ¿no? Pero yo primero quiero empezar por mí, con mi esposo, ¿no? Los dos. Gracias. Sí, miren, yo tengo una institución donde enseñamos a padres y también formamos terapeutas allí. Ahí al final te van a dar, comunícate con la secretaria y le pides el nombre y contacto de la otra secretaria, porque también formamos terapeutas. Yo sé que algunos de los que están acá también son psicólogos. Si quieren formarse, yo trabajo en el modelo de la terapia narrativa centrada en el amor. El modelo y el enfoque es el amor y el desamor. Desde los lentes del amor trabajamos nosotros. Pero yendo a tu pregunta, si ya se ha descartado médicamente que no hay nada biológico, fisiológico, entonces evidentemente estamos en un plano psicológico. Y si está haciendo convulsiones y se está manifestando con rasgos de epilepsia, eso tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, de hecho, tu hijo tiene alterado el sistema nervioso. Y si tiene alterado el sistema nervioso, la pregunta es, ¿qué lo altera? O sea, ¿qué está produciendo en él miedos, nervios, ansiedad, estrés que lleva a ese grado de epilepsia? Entonces, no se trata de lo que tú tienes que hacer en el momento en que le da la epilepsia. Se trata de lo que tienes que hacer para neutralizar el estrés que está produciendo la alteración de su sistema nervioso. Porque no se trata de controlar su epilepsia y sus convulsiones. Se trata de entrar y llegar a la raíz y cortar para que no tenga esas convulsiones allí. Y otra vez te digo, entonces hay que averiguar en la atmósfera familiar qué está sucediendo, qué tensiones, qué estrés vive él, de tal manera que lo lleva a ese tipo de convulsiones. El niño vive en una atmósfera conyugal de conflictos y peleas, vive en una atmósfera parental donde papá, mamá, de repente son muy exigentes, muy hipernormativos. No lo sé exactamente, pero habría que averiguar, explorar eso y neutralizarlo para por eso hacer que desaparezcan esas convulsiones. Ok, ¿qué más? Ya Doctor, disculpe. Doctor, ¿y cómo puedo sacar una cita con usted? También, pregunta a la secretaria. Ahí te van a dar el número. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, una consulta, doctor. Le saludamos esto. Hola. Yo tengo un hijo que tiene 14 años. Control de micrófono está. ¿Aló? Sí, te escucho, dime. Sí, tengo un hijo que tiene 14 años y, bueno, yo tengo un celular de la empresa, ¿no? En la cual tengo programas, ¿no? Y afines, pues, ¿no? De la parte de ingeniería. Pero él cuando vengo, llego a la casa, él quiere ver el celular constantemente, ¿no? El YouTube, WhatsApp, ¿no? ¿Cómo hacer para desviar, o ver la forma cómo quitarle esa acción? Ya, pero con respeto te digo, esa no es la pregunta exacta, ese no es el camino exacto. No se trata de negarle el acceso a la tecnología a los hijos, se trata de administrar dicho acceso. Porque a la edad de 14 años, probablemente todos sus compañeros ya tienen celular, a menos que no lo tengan. Pero si es que todos sus demás compañeros tienen celular, tu hijo también debería tener ya un celular, pero bajo ciertas condiciones
que ustedes como papá y mamá deberían administrar allí. No podemos crear hijos aislados del mundo allí. Es como una vez yo leí en Facebook un artista conocido y famoso ahí que publicó en la red: yo a mis hijos no le voy a dar celular hasta que cumplan 18 años. Y se jactaba de eso. Y todos le felicitaban. Error. Lo está dañando, lo está maltratando psicológicamente, así que no se da cuenta. Tiene buena intención, lo quiere proteger, lo puede cuidar, pero ese no es el camino. Claro, no lo sabe, pero lo está dañando terriblemente en su identidad a su hijo, allí. Entonces, tenemos que preguntar, tenemos que averiguar, tenemos que consultar, tenemos que ir a profesionales que nos ayuden. Entonces, por esto lo que te digo es esto: no prohíbas, administra, negocia con tu hijo. Tiene derecho también a entrar y a tener acceso a la tecnología. A ver, una última pregunta porque ya no ganó el tiempo. Conforme, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Una pregunta. A ver, adelante. Buenas noches, doctor. 30 céntimos. Doctor, buenas noches. Una ¿Cómo consulta. crear hábitos de higiene, doctor, en un adolescente de 15 años? Hábitos, disciplina, limpieza, por favor. Bueno, si es que en la casa papá, mamá también tienen hábitos, también se respetan, también hay un orden, también tienen hábitos, pues con el ejemplo el niño va a aprender allí. Pero no al autoritarismo, no a la imposición. De esa manera no se enseña. Los hijos son adolescentes, debe predominar la democracia, no la autocracia. Y la democracia tiene dos componentes: negociación y respeto. Yo siempre tengo que respetar a mi hijo adolescente, aun cuando lo discipline. Y tengo que negociar con él ciertas normas. Algunas no, pero muchas de ellas sí. ¿Okay? Vamos acabando. Profesor, permítame hacer una pregunta porque es A ver, importante. Lenka, con Lenka acabamos, por favor. Una pregunta, doctor. Mire, A ver, le comento, Lenka. doctor. ¿Sabe qué? Yo tengo una hija de 16 años, una adolescente normal. Fan de un grupo, con una gran ilusión, esperó un... A ver, no le escucho a Lenka. Si apagan su micrófono los demás, por favor, para escuchar a Lenka. Sí, Ya, Lenka, ahora sí. sí, gracias, profesor. Le decía, tengo una hija de 16 años, adolescente, amante, fascinada por un grupo de K-pop. Preparó un concierto con mucho amor. Y cuando llega al concierto hubo un accidente en el concierto y una compañera tuvo una emergencia y ella dejó el concierto que había esperado por 6 meses para asistirla. A partir de ese día, ella entró en mucha tristeza. Si bien ella es consciente de que no fue, o sea, fue algo fortuito y donde prevaleció el bienestar de su compañera, quien auxilió por la pasión que tenía por su grupo, ella tiene mucha pena, tanto así que no puede escuchar hasta ahora la música de ellos. Pregunto, ¿de qué forma yo puedo ayudarla para que ella supere? Porque yo entiendo que es casi como un duelo, profesor. No sé si estoy equivocada, pero mi temor es que llegue a convertirse en un trauma. No, lo que está pasando es que ella ha experimentado una pérdida. La pérdida de no haber estado en el concierto, no haber pues, disfrutado algo que anheló tanto, ¿no? Entonces lo que está viviendo ella es un duelo, un duelo. Es como si alguien se le hubiera muerto a alguien muy querido y sufre y vive el duelo. Pero se espera, ¿no?, que ese duelo pase con el tiempo y lo vaya superando. Si es que lo que tú tienes que ver en tu hija es que ese dolor, esa frustración vaya disminuyendo. Si ese dolor y frustración se mantiene o aumenta, ahí sí está ya instalándose un cuadro depresivo. Y que estoy seguro que no se va a deber tanto a ese episodio, sino que ese episodio va a ser solamente el detonante allí. Pero esperemos de que viva su duelo, supere la situación de a poco, porque a lo largo de su vida va a tener experiencias de pérdida, de frustración, que no le va a salir lo que ella planeó, lo que ella quiso. Pues esta es una de ellas. Y no tratemos de ahorrarle a nuestros hijos sufrimiento. La vida trae sufrimiento, pues le toca sufrir ahora, como un duelo, nada más. Lo que tenemos que ver es que no se estanque, ni avance, ni se profundice más el duelo, nada más. Listo, muchas gracias a todos, Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Bye, bye.